La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vamos a tener el gusto de poder platicar con el director ejecutivo de Newmark en Latinoamérica, Samuel Campos, sobre este crecimiento del 48% de la inversión extranjera directa por nearshoring. Samuel, un gusto saludar y tenerte aquí en Contextos. Manuel Serrato, una servidora Marcela Pámanes, saludamos. Con esto que mencionaba en la introducción, es que tu voz fue de profeta. Bueno, decía, no eres adivino, pero sí eres un gran analista y un gran reflexionador de las cuestiones económicas y sobre todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la inversión. Y tú decías en el primer foro que organizó Canadevi, es que lo queramos o no, estemos preparados o no, la inversión va a llegar. Y bueno, no ha pasado tanto tiempo y tal parece que tus palabras se hacen realidad. Cuéntanos, este 48%, este crecimiento del 48% de la inversión, ¿te sorprende o consideras que es acorde a los pronósticos y a la previsión que se hace desde el análisis? Marcela, antes que nada, muy buenos días aquí a tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar. Y te comento, no me sorprende. Al contrario, me parece que si hubiéramos estado mejor preparados, ese número sería mayor. Y te cuento, en el primer trimestre del 2022, ese número era de 12 mil millones de dólares. Al primer trimestre del 2023 es de 18 mil millones de dólares. Ese 48% allí está. Sin embargo, ese crecimiento está limitado por la falta de espacios industriales para que las empresas se instalen. Si hubiéramos tenido más inventario de naves, y estoy hablando mucho más en el norte del país, ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, si hubiéramos tenido más inventario de naves industriales en esos mercados, este número, sin lugar a dudas, sería mucho mayor. Claro. Ahora, ¿por qué no nos preparamos si todo apuntaba hacia este momento que todavía es explosivo en torno al crecimiento de las inversiones? O mejor ni siquiera reparar en ello, sino ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. No, bueno, tenemos que analizar por qué no se dio tan rápido, porque las razones por las que no se dio tan rápido siguen estando ahí, ¿no? Y te lo comento. Por ejemplo, mercados como Tijuana, donde conseguir tierra es muy difícil, el problema sigue estando presente, ¿no? El segundo gran problema del país, además de conseguir tierra, es que esa tierra tenga la infraestructura necesaria para poder ser considerado como un espacio industrial. Y básicamente nos estamos refiriendo al tema de la electricidad, ¿sí? Tenemos que tener espacios de tierra lista para ser puesta en el mercado como tierra industrial, y lo principal es que tenga la factibilidad eléctrica y la factibilidad de agua. Sin esas dos condiciones, pues sigue siendo una tierra más, como hay mucho en el país, ¿no? Entonces, las empresas están tratando de ser lo más creativas posibles para poder resolver el tema de la electricidad. Afortunadamente ya la CENER ha estado agilizándose un poco más en la liberación de trámites y permisos para poder surtir nuevos espacios industriales. No al ritmo que quisiéramos, pero bueno, ya por lo menos se mueve nuevamente el tema eléctrico en México, y esto debe darnos oportunidad de que nuevos espacios se incorporen a esta oferta industrial que el país tiene que poner en la mesa para que las empresas sigan llegando. Entonces, ese es nuestro reto, tener tierra industrializada con factibilidades para que las empresas puedan llegar tranquilamente a instalarse y no estar sufriendo por falta de energía eléctrica, falta de agua o falta de infraestructura. Samuel, buenos días. Saluda a Manuel Serrato. Si se desglosa la inversión por país, tenemos que, bueno, el primer socio comercial de México es Estados Unidos, entonces 6.4 millones de dólares en inversión extranjera directa durante este año. Luego España, 3.7 millones de dólares. Canadá hasta la sexta posición, 0.8 millones de dólares. ¿Ha sido en el caso de Canadá más o menos así la relación? Porque uno pensaría que a lo mejor con el TMEC, pues esta estaría como más fortalecida o habría más inversión canadiense también en México. Pero ¿ha sido así la relación? ¿Esto es normal o hay algo que tendría que afianzarse en esta relación vía el TMEC? No, mira, bueno, lógicamente Canadá tiene una industria automotriz bastante fuerte que ha invertido considerablemente en México, pero los mayores flujos de inversión de Canadá a México vienen por la minería. ¿Sí? Y la minería, pues, como ustedes saben, ha estado
restringida en su crecimiento por las políticas que el gobierno ha estado implementando, ¿no? Entonces, eso ha reducido muchísimo la inversión directa de Canadá. Y déjame comentarte otro dato. Estos números efectivamente son el país de origen. Sin embargo, lo que no vemos reflejado en estos números es el porcentaje de participación de China en la inversión extranjera directa de México. ¿Por qué no se está viendo reflejado? Y creo que básicamente hay una razón muy importante, y es que las inversiones chinas, bueno, son dos razones. Uno, están llegando a través de filiales de Estados Unidos, ¿sí? Y la segunda es que por la prisa que traen los chinos en invertir en México, están utilizando mucho el esquema que se conoce como shelter, y entonces la inversión no entra contabilizada como inversión china, sino como crecimiento de empresas mexicanas que están participando del nearshoring, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros estimamos que la participación de China en todo este flujo de inversión es aproximadamente del 40%. Ok. ¿Sí? Pero nuevamente te repito, el tema es que su contabilización dentro del sistema de inversión extranjera directa en México no se da porque no está entrando directamente como una empresa china que establece una operación en México, sino lo están haciendo a través de operaciones shelter o de alianzas con un tercero. Correcto, sí, ese dato es bastante interesante. Ahora también 67% de esta inversión pues está depositada en 5 estados: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y el Estado de México. ¿Qué posibilidad habría de que esto con el tiempo se diversifique y que sean más estados del país los que también puedan recibir esta inversión? Se está diversificando en la práctica, y te cuento, ese 38% de la Ciudad de México no es inversión que llegue directamente a la Ciudad de México. Recordemos que muchas empresas se constituyen en la Ciudad de México y luego establecen sus operaciones en otro estado. Entonces, a vista del registro de inversión extranjera, es una inversión que se realizó en la Ciudad de México, pero en realidad es una inversión que está cayendo en otro estado. Saltillo ha sido grandemente beneficiado por el nearshoring, junto con Monterrey, y sin embargo muchas de estas inversiones están contabilizadas como si hubieran sido en la Ciudad de México. Correcto. ¿Qué tendrían que estar haciendo los gobiernos estatales, qué tendrían que estar haciendo los gobiernos municipales para poder equipar a los estados y a los municipios de la infraestructura que se necesita para atraer más inversiones? Claro. Mira, yo creo que serían dos cosas así de pronto que me vienen a la mente. La primera es facilitación de trámites. Es decir, que cortemos todo lo que tenga que ver con burocracia innecesaria y que ayudemos a las empresas a que su proceso de instalación en términos de trámites sea lo más rápido posible. Eso es un apoyo que realmente sirve mucho. Si logramos reducir el periodo de instalación de una empresa de 6 meses a 2 meses, caray, vamos a hacer muchísimo por las empresas. Y la segunda, que ya están haciendo algunos estados, es empezar a generar bancos de energía eléctrica. Sí, por ejemplo, me viene el caso de Querétaro, que tiene una alianza con varios inversionistas locales y están generando un banco de energía eléctrica de 900 megas, 800 megas, ¿no? Entonces, esto le permite que los desarrolladores que quieran hacer naves industriales o las empresas nuevas que lleguen tengan garantizado su flujo de energía eléctrica y puedan instalarse de manera más rápida. Uh-huh. Eso sería fenomenal. Ahora, el factor seguridad, porque, bueno, tú lo sabes, has estado muy cerca, cosa que todos los coahuilenses agradecemos de todo lo que nos está ocurriendo y sobre todo de cara a la posibilidad del inversionista. El tema de la seguridad, ¿qué relevancia tiene ahora? Porque tal pareciera que es en torno al cual gira absolutamente todo. Si tú tuvieras que priorizar en este momento, ¿dónde pondrías a la seguridad? Yo creo que lo pondría en los 2 primeros lugares. Uh-huh. Junto con la infraestructura, es el tema que más están considerando las empresas por el momento de instalarse. Primero, que vaya a estar su gente en un lugar seguro, en un lugar sin problemas. Y 2, que tenga la infraestructura para poder operar y tener la continuidad del negocio que necesitan. Y en el tema de seguridad, a mí me da mucho gusto ver que Torreón es la laguna en general es una zona que se mantiene
libre de problemas, y eso siempre va a ser un gran imán para las empresas. El trabajo que ha hecho el gobierno en mantener la paz, la seguridad y la tranquilidad del Estado, no solamente de la laguna, ha sido fabuloso, y eso es de agradecerse. Entonces, me parece que, bueno, decía, ese es uno de los dos factores más importantes en la toma de decisión, y afortunadamente la zona de la laguna cuenta con una gran seguridad y una gran percepción, además, ante los ojos de los inversionistas. Pues sí, ciertamente que ese es un factor que además ha sido ventilado y ponderado por las autoridades como un factor elemental, que lo entendemos, porque además nosotros vivimos los tiempos aciagos de inseguridad. Ahora, esto que está sucediendo en Nuevo León, tan cerquita que está de Coahuila, ¿no? Finalmente, toda esta área de Ramos Arizpe, pues prácticamente colinda con todas las inversiones que ya se anuncian. Esto de Tesla, esto de esta empresa tan importante que es la que provee de los aparatos de los iPhone a Apple, de manera particular. A ver, ¿cómo nos va a favorecer y cómo lo capitalizamos? Y cómo en la laguna pues tratamos de traer algo de eso que seguramente estará llegando a este territorio. Claro, mira, y bueno, son dos proyectos, de hecho es el de Tesla y el de Kia. Son dos proyectos de autos eléctricos que se acaban de anunciar. Y va a generar un tema bastante interesante. Me parece que va a incrementar mucho el valor agregado de la producción en la zona de Monterrey y Saltillo, porque me parece que en términos prácticos Ramos Arizpe y Saltillo ya van a formar parte de la zona conurbada de Monterrey en términos de industrialización. Y esto va a dar pie a que muchas empresas, me parece, que están ahorita instaladas en la zona de Monterrey y Saltillo, busquen lugares donde su costo de operación sea más barato, ¿sí? Entonces, creo que ahí viene un gran flujo de inversiones que podemos capitalizar, porque además todos aquellos que están instalados en esta zona ya conocen el entorno de Coahuila, ya tienen la tranquilidad de saber que sus autoridades son competentes, que sus autoridades respaldan, y que la paz social del Estado está garantizada. Entonces, me parece que ahí viene un gran número de empresas que van a empezar a buscar dónde más instalarse, dónde más crecer, porque este cúmulo de inversiones que va a llegar a Nuevo León va a incrementar el valor agregado de la producción, y ese incremento en el valor agregado viene con un incremento en el costo laboral, en el costo de operación, y etcétera, ¿no? Entonces, va a haber empresas que por temas de costo no puedan seguir ahí, que son grandes empresas, que son grandes generadores de valor agregado, pero que ya no caben en esa zona. Entonces, ahí creo que hay una gran oportunidad de salir a buscar esas empresas y traerlas a la laguna, que hace todo el sentido del mundo, por distancia, por presencia previa y por entendimiento del contexto estatal que existe en este momento. En la checklist que hacen los inversionistas, ¿cuáles son la prioridad que tienen en relación, por ejemplo, a los servicios municipales, a todos estos servicios que tendrían que estar bien puestos? Digo, para prepararnos, ¿no? Y para exigirle a los gobiernos que hagan la parte que les corresponde, y a los ciudadanos también hacer la propia. ¿Nos pudieras detallar qué es lo que están buscando? Sí, bueno, mira, básicamente buscan seguridad, infraestructura, y en infraestructura entra esta parte que mencionas. Tiene que haber un sistema integral de agua que incluye el agua potable, el agua tratada y el tratamiento mismo del agua. El agua tratada sirve para ciertos procesos que no tienen por qué estar utilizando agua potable, ¿no? Entonces, incluso sirven para riegos de áreas verdes, etcétera. Entonces, es importante que esa infraestructura hidráulica se encuentre en la ciudad. Temas de fibra óptica y temas de gas natural tienen que esestar ahí. Pero el tema más importante, nuevamente, que además es un tema federal, pues el tema de la electricidad. Entonces, lógicamente, donde el municipio o el gobierno puede ayudar a que estos trámites se faciliten es en el tema de derechos de vía, porque mucha de esta infraestructura eléctrica pasa por vialidades que son propiedad del municipio o del Estado. Entonces, eso sería el segundo factor que te diría, la infraestructura que tiene que estar ahí, junto con las vías de comunicación, ¿no? Tienes que tener un buen aeropuerto,
Si tienes una estación intermodal de ferrocarril va a ser mucho mejor, tienes que tener buenas autopistas y afortunadamente todo eso lo tiene la laguna, ¿no? El tercer factor que vemos es el tema de calidad de vida. Y de repente no se habla mucho de este tema, pero es importantísimo. Imagínate que llega un ejecutivo a instalar una planta en cualquier ciudad de México y viene con su familia y con sus hijos de 8, 10, 12 años. Y lo primero que pregunta es dónde van a estudiar mis hijos. ¿Y qué es lo que pide? Es que haya una escuela que sea bilingüe y de preferencia que tenga reconocimiento de los estudios en Estados Unidos o en Alemania o en algún otro país, ¿no? Ese tema hay que trabajarlo y ese tema sí nos corresponde en la laguna como sociedad intentar buscarlo, ¿no? Lógicamente después viene junto con la calidad de vida, tema de hospitales que ya existe, y después viene ya una zona residencial donde puedan instalarse, quieran hacer los fines de semana, ¿no? Tiene que haber actividades culturales, actividades recreativas que puedan ellos hacer, y ese tema también lo tiene la laguna, ¿no? Entonces, el tema de la calidad de vida de repente no se analiza a profundidad y sin embargo es un tema crítico. Una empresa que va a mandar que va a generar un nuevo proyecto, lo primero que quiere es que el líder de ese proyecto se encuentre tranquilo y cómodo para poder llevar a buen puerto el proyecto. Y si no tiene, si el líder del proyecto, el que va a ser el gerente de planta, el expatriado, está más preocupado por ver qué va a pasar con sus hijos que por poner atención en la producción, pues lógicamente el proyecto ya tiene ahí un riesgo latente, ¿no? Entonces, esta parte de la calidad de vida es muy importante y creo que hay muchas cosas donde en la laguna ya las tenemos implementadas. ¿Sí? El otro tema que importa y que le gusta mucho a los inversionistas es el tema de los incentivos. Y no tanto por el monto económico. Cuando nosotros comparamos los montos de incentivos que da un gobierno en Estados Unidos contra los montos de incentivos que da cualquier gobierno en el país, pues la realidad es que no es ni la 20ª parte de lo que dan aquellos, ¿no? Entonces, no es un diferenciador en cuanto a que sea el factor crítico que marque la decisión de una empresa, pero sí representa el nivel de compromiso que ese gobierno tiene para con el proyecto, ¿sí? Es decir, la cantidad puede ser mínima, pero el hecho de saber que el gobierno está haciendo un esfuerzo para apoyarte, para acompañarte, para estar contigo durante tu proceso de instalación y operación, cuenta mucho y dice mucho. Entonces, ese es el otro tema que las empresas también valoran, ¿no? Saber que son bienvenidos tanto por la comunidad como por el gobierno local es muy importante. Y te diría que a grandes rasgos esos 4 factores, bueno, lógicamente el costo, el tema laboral, y el tema laboral ya lo dividiría en algunos puntos. El primero tiene que ver con el costo laboral, el segundo tiene que ver con la calidad laboral, es decir, qué tan calificada está la gente, y el tercer punto tiene que ver con cuánta gente hay, ¿sí? En la laguna creo que tenemos los 3 puntos de manera muy excelente. Hay un costo laboral muy eficiente, hay gente con habilidades y ya calificada, no calificada, existente, y hay gente suficiente para recibir estos proyectos. Ahora, Samuel, precisamente en el tema laboral, obviamente cuando hay esas inversiones, pues la expectativa que se genera es que haya una amplia generación de empleos, pero además con sueldos competitivos, porque a veces se generan muchas fuentes de trabajo, pero a lo mejor no se les paga como se debería y entonces no terminan siendo empleos de calidad. Y bueno, también el punto de que algunas de estas empresas pues tienen procesos automatizados donde a lo mejor no van a contratar tanto personal. Eso por un lado, y por el otro, ¿cómo impacta todo esto en los niveles tan altos de informalidad laboral que sigue habiendo en el país? Sí, bueno, el primer tema que tiene que ver con los sueldos, me parece que es un tema de oferta y demanda. Y entre más empresas logremos traer a la laguna, vamos a empezar a generar un incremento en el sueldo, en los salarios de la gente por un mero tema de competencia. Hay más demanda de trabajo, pues lógicamente el premio, el rédito para esa demanda de trabajo pues es un salario más alto, ¿no? Me parece que entre más empresas traigamos, con la calidad de gente que tiene la laguna, va a ser un imán para empresas de mayor valor agregado. Y eso va a ser muy bueno. Entonces, pues por ahí vamos a estar
creo que en una posición bastante buena porque tenemos todo para atraer a la gente, ¿no? Perdón, la segunda parte de la pregunta era... Sí, el impacto que esto tiene en los índices todavía muy altos de economía informal que hay en el país. Uh-huh. Sí, y yo creo que, creo que el mayor reto, y es algo que se va viendo, es cuando la gente empieza a ver que irse a la economía formal representa grandes beneficios, empezando por el tema de la seguridad social, ¿no? El saber que puedes ir a un hospital y que te van a atender. El segundo es el tema de tu vivienda, ¿no? Saber que tu mismo trabajo te puede generar el acceso a una vivienda digna. Y el tercero es tu fondo de retiro. Cuando la gente empiece a entender que esos beneficios realmente valen mucho, creo que empezaremos a ver un cambio de tendencia de la informalidad brincándose a la formalidad, ¿no? Y nuevamente tiene que ver con la llegada de nuevas empresas y nuevos proyectos que empiecen a jalar más gente y empiecen a requerir más gente y lógicamente que cumplan con todas las cuestiones legales en cuanto a regulación laboral que el gobierno impone, ¿no? Muy bien, Samuel. Pues ha sido un gusto poder conversar contigo, que nos acepta la llamada y siempre alienta tu voz y tus certezas de que, bueno, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Buscando la manera de traer más inversiones. Muchas gracias. Creo que vienen cosas muy buenas para el país. La tendencia sigue a la alza. Y nuevamente hay que aprovechar el momento. Está en nosotros aprovechar el momento. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Pues por Al eso, contrario, gracias. por eso se llaman oportunidades. Gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Y bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos y vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Contextos.